ahora en el predio de la Montes. Eh, Eso y es oficial y está programado de esa manera. La dirección me ha pedido un rol de exámenes, todo eso, así que para nosotros está programado para nuestro curso, repito, el 27 de mayo. Em, También la próxima semana yo les voy a compartir las diapositivas para que tengan un poco más de material de estudio. Ojo, las diapositivas son apenas una parte. Lo importante es lo que yo les explico, lo que ustedes pueden averiguar, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, algo que me quieran decir antes de entrar de lleno en la materia de hoy con el punto 8, clasificación de los costos medioambientales? Bueno, sabemos nosotros por la academia, por la universidad, de que costos es una materia súper importante. Me atrevería a decir la columna vertebral de nuestra profesión, porque a partir de los costos, ya sean industriales, de servicios, de producción, etcétera, 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 ya podemos determinar cómo está funcionando nuestro negocio y saber cuál es el costo, si yo voy a ganar o voy a perder, cuánto me va a costar. Los costos, ustedes saben que entran en todo tipo de organizaciones, ya. Nosotros lo conocemos como erogaciones, como salidas, como dicen algunos autores, el sacrificio de recursos, ¿ya? Pero los costos también los recuperamos con las ventas, ¿ya? Esa es la gran diferencia, que el poder identificar costos y gastos. Los gastos por lo general no son tan identificables, no son tan puntuales al tema del producto o servicio, ¿ya? Es por eso que en esta clase nos vamos a dedicar a seguir estudiando el documentito que les he pasado y vamos a hablar un poco de la clasificación de los costos medioambientales. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, pregunta, consulta? Bueno, punto 8, clasificación de los costos medioambientales. Los costos medioambientales pueden ser analizados desde todas las ópticas ya conocidas, como ser, en realidad, queridos estudiantes, todos los tipos de costos. Costos directos, variables, controlables, etcétera. Sin embargo, en el presente trabajo, el análisis de costo medioambiental se va a abordar considerando las siguientes clasificaciones. En el punto 8.1 nos habla de los costos medioambientales recurrentes y no recurrentes. Cuando hablamos de costos recurrentes, en realidad estamos hablando de los costos comunes, de los costos típicos que nosotros hacemos en la empresa. Y cuando hablamos de no recurrentes, estamos hablando de los costos, sí, de los costos que no son típicos, que son, digamos, algo excepcionales, algo que lo hago de vez en cuando o que lo hago muy eventualmente. Ya. Tal es así que en el numeral 1, nos habla de los costos medioambientales recurrentes. En el inciso A, nos habla de los costos derivados de la obtención de información ambiental. Cuando yo obtengo información, cuando yo requiero información, tengo que hacer algunos costos y gastos que en este caso, para la clasificación que hemos descrito, se llaman costos generales de la obtención de información, cuotas de asociaciones medioambientales, ayudas a organizaciones no gubernamentales, costos de participación en instituciones ambientales, ecoauditoría, ecogestión, ecoetiqueta, etc. Pero, mis queridos estudiantes, cuando hablamos, por ejemplo, de las cuotas de, que se pagan
por membresías, por pertenecer a algún grupo ambiental, también se constituyen un costo que yo tengo que recuperar a la larga con la venta de mis productos o servicios. ¿Ya? Este tipo de asociaciones, de grupos, etcétera, etcétera, no son muy comunes en nuestro país, en nuestra Bolivia, ¿ya? Pero sí en otros países existen las asociaciones, por ejemplo, el IARS en la Argentina, por ejemplo, el Instituto Ethos de Brasil, etcétera, etcétera, que son algo así como asociaciones ambientales de sustentabilidad que apoyan a las empresas u organizaciones justamente con el tema ambiental. Son especializados para ese tipo de actividades. Ya. En otro punto, comentarles también que muchas veces tenemos ayudas a organizaciones no gubernamentales, especialmente de tipo de índole ambiental. Ya, ustedes saben que nuestra legislación tributaria, la Ley 843, en el Decreto Supremo 24051, ya hay un acápite referido a los gastos deducibles. Me animaría a decir que es la única parte en la Ley 843 que se habla directamente del tema ambiental o algo así como el tributo ambiental. Pero ojo, desde el punto de vista de la teoría tributaria, no es un tributo, sino es un deducible al tributo que sí es el impuesto a las utilidades de empresas de la que estamos hablando. Luego tenemos en el inciso B costos derivados de un plan de gestión ambiental. Cómo hacer el diagnóstico y estudios de impacto ambiental, análisis de riesgos, estudio de los planes de emergencia internos y externos, costos internos de formación ambiental, costos de análisis, laboratorio, ensayos ecológicos, pérdidas incurridas en investigación y desarrollo medioambiental, primas de seguros, etcétera. En el punto C ya nos hablan de los costos derivados de la adecuación tecnológica medioambiental. Si ustedes ven, mis queridos estudiantes, eh, en realidad estamos haciendo un listado de todos aquellos acápites, líneas, gastos que nosotros podamos incurrir relacionados con el medio ambiente y cómo los vamos clasificando dentro de lo que son los costos. También gastos en muchos casos, pero ya sabemos la diferenciación que existe entre costo y gasto. No, ahí no hay donde perderse y bueno, el enfoque de este paper, de este trabajo, ha sido más referido hacia los costos medioambientales. Hablamos, por ejemplo, de, en el inciso C, de los costos derivados de la adecuación tecnológica ambiental, royalties por el uso de tecnología ambiental. Sabemos que los royalties es algo así como una licencia, eh, como les dijera, una licencia eh, intangible, ¿ya? Es un intangible, o sea, mm, no es algo tangible lo que llega, pero por lo que nosotros pagamos, un royalty. Por ejemplo, el uso de una marca, el uso de un software, etcétera, etcétera. En este caso, referido al uso de la tecnología medioambiental. Otro punto nos habla de las amortizaciones de los activos medioambientales o o las depreciaciones de los activos medioambientales, por ejemplo, las chimeneas, digamos, si tengo piscinas de la exhabitación o piscinas ambientales, etcétera, etcétera, y cuál será el tratamiento que yo le voy a dar desde el punto de vista de las depreciaciones y o amortizaciones. En la Argentina casi el término, la palabra depreciación no se utiliza, utilizan más el término de amortización. Pero nosotros tenemos mucho más puntual el concepto, amortización para activos, por ejemplo, intangibles.
y la depreciación más referido a los activos tangibles, vehículos, edificios, maquinarias, y amortizamos, por ejemplo, una, una licencia, digamos, un software, etcétera, etcétera, por decir algo en 5 años, y voy a hacer la amortización, ya el concepto es mucho más puntual. Pero en el fondo, mis queridos estudiantes, tenemos que tener la suficiente cintura, la suficiente flexibilidad para poder comprender los conceptos de fondo. En otro punto nos habla de consumos de equipamientos nuevos para la gestión medioambiental, la dotación a los fondos de reversión, costos de restauración y recuperación del entorno natural, canteras, minas, derribo de ruinas industriales, etc. Este último punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos da una pauta de cuáles son los gastos o costos relacionados con el estado de resultados y que nosotros vamos a ir a registrar, no solamente imputando a la gestión que estamos estudiando, sino también vamos a poder hacer una estimación razonable para determinar lo que son los pasivos ambientales, ya sea a través de las provisiones o las previsiones ambientales. Preguntas, comentarios hasta aquí, ¿cómo vamos? En el punto D de estos costos recurrentes, nos habla de los costos derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo, mis queridos alumnos? Si no es otra cosa que lo que decimos comúnmente basura, residuos. Estos pueden ser sólidos, pueden ser emisiones en forma de humo que se lanzan a la atmósfera y los vertidos, normalmente líquidos, que son los que van hacia los cursos de agua o ríos. Tratamiento previo, transporte, almacenaje, manipulación de sustancias contaminantes, contenedores, envases y embalajes retornables. Verificación por parte de los gestores autorizados. En el punto E nos habla de los costos derivados de la gestión del producto, publicidad ecológica, marketing ambiental, análisis del ciclo de vida del producto, peritaciones profesionales externas, certificaciones y mediciones medioambientales, dotación de las provisiones por obsolescencia de existencias. En este último punto sabemos que la obsolescencia es la pérdida de valor por cambio tecnológico, por renovación tecnológico o por desuso. ¿Ya? Una máquina de escribir de las antiguas ya no está en uso, está totalmente obsoleta. ¿Ya? Entonces tenemos que cambiarlo por otro tipo de teclados, qué sé yo, incluso los teclados dáctiles, etcétera, etcétera, que bueno, han revolucionado la tecnología y han dejado atrás esas antiguas y bueno, yo las he conocido queridas máquinas de escribir. ¿Ya? En fin, ya, a eso se refiere este último punto. En el inciso F nos habla de los costos derivados de las exigencias administrativas, permisos y licencias, informes periódicos remitidos a la administración, canon de vertido de aguas, cuota de vertederos, recogido de basura, ¿ah? Consumibles de análisis de laboratorio para la gestión medioambiental, tributos e impuestos ecológicos, que en el caso de nuestro país se limita solamente al pago de una licencia ambiental o un permiso ambiental y pare de contar. Claro, es un tributo, es una forma de tributo. ¿Ya? Ustedes saben que los tributos tienen tres dimensiones, los impuestos propiamente dicho, las tasas y las contribuciones especiales. Esto estaría clasificado dentro de las tasas, es una tasa, es una tasa fija que se paga por la licencia ambiental que dan las municipalidades, la gobernación,
el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, según las situaciones en las que esté el tipo de actividad o empresa. Por último, tenemos las multas y sanciones administrativas. Y por tratarse de multas y sanciones administrativas derivadas del tema ambiental, estos, de acuerdo a la ley tributaria, no son deducibles. El último punto, el G, nos habla de los costos derivados de la auditoría medioambiental. La auditoría medioambiental desde aquel punto de que tienen que haber revisiones, evaluaciones, o sea, auditorías ambientales, normalmente cada gestión, ya sean internas o externas. Hasta aquí hay preguntas, comentarios. Vamos a entrar al otro grupo, que son los costos medioambientales no recurrentes, vale decir, los costos aquellos que no son típicos, que no son tan comunes, ya, que son de carácter eventual, no previstos, etcétera. Entre los costos no recurrentes se encontrarán los siguientes. A. Costos derivados de los sistemas de información, prevención medioambiental, donde puntualizan los costos de prevención de la contaminación, los costos derivados de los sistemas de información para la dirección en la gestión medioambiental. Puede suceder de que yo soy pilandina. Pilandina trabaja, explota la leche, controla entre el 70 y casi 75% del mercado lácteo de nuestro país, Pilandina. Ya. Eh, pero Pilandina es una subsidiaria de una gigantesca multinacional que es Nestlé Internacional de Suiza, a través de una empresa controlante que es Gloria del Perú. Gloria del Perú, si nosotros vemos los libros contables, es la principal accionista de Pilandina. ¿Ya? Pero al ser Gloria del Perú una subsidiaria de Nestlé Internacional, en realidad, mis queridos estudiantes, los dueños reales de la empresa son pues los suizos, es Nestlé Internacional. Puede suceder que en algún momento Nestlé Internacional le dé algo así como un sistema de información ambiental a Pila Andina para su uso. Y eso obviamente no lo hacen gratis, sino tiene un costo. ¿Ya? Normalmente este tipo de costos se llaman los overhead. ¿Ya? Eh, Son gastos que realiza la central, la empresa controlante, la importante, digamos, y que le dice, bueno, te voy a dar, te voy a ayudar con esto, pero también esto tiene un pequeño costo, así que me vas a tener que pagar. ¿Ya? A eso se refiere este punto relativo a los costos derivados de los sistemas de información para la dirección en la gestión ambiental. También cuando hablamos de sistemas de información, estamos hablando, mis queridos estudiantes, directamente de la contabilidad. También hablamos en otro punto de los costos de sistemas de detección e información sobre la contaminación, costos de investigación y desarrollo. En el inciso B nos va a hablar de los costos derivados de las inversiones en instalaciones. Costos financieros. Los costos financieros normalmente están referidos a los intereses, comisiones o otro tipo de gastos financieros de dinero. Los costos de gestión de inversión en instalaciones, depuración, sistemas de reciclado, sistemas de recuperación, sistemas de reutilización de residuos, olores, emisiones atmosféricas, a través de lo que hacemos con las chimeneas, con los filtros para las chimeneas, etcétera, etcétera. En el punto C tendremos lo que se denominan los costos plurianuales de conservación.
y mantenimiento, inspección, limpieza, lubricación, comprobación y reemplazo de piezas en instalaciones de producción, incineradores, vertederos, instalaciones correctoras. En el punto D tenemos los costos derivados de la ejecución en el costo por la técnica, retrasos, costos de puesta en marcha, arranque y puestas a punto, costos de interrupción de la producción. En este punto, mis queridos estudiantes, podemos comentar en el caso de la cementera que está en Viacha, Soboce, ¿ya? Tienen un horno gigantesco de producción, que es donde la piedra caliza prácticamente la procesan y la convierten en líquido, ¿ya? Para poder fabricar, para producir la materia prima del cemento, que es el clinker, unas bolitas que después se pulverizan y se convierten en el cemento que conocemos, ¿ya? Pero este horno, esta maquinaria, ¿ya? Trabaja pues las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No para, porque el costo de parar es carísimo y el costo de volverlo a hacer funcionar también es carísimo. ¿Ya? Entonces ellos tienen sus ingenieros, sus técnicos, gente que trabaja en la planta, específicamente en esta parte de la maquinaria de horno que tienen, que les digo, que está trabajando las 24 horas. Eh, y bueno, ellos ¿cómo se llama? Tienen claro la idea que no pueden parar, mucho menos descontinuar la producción que nos hace referencia en este punto. ¿Ya? En el punto E nos hablan de los costos derivados de los accidentes. Costos de accidentes propiamente dichos, costos de amortiguación de los efectos incurridos, costos de compensación de daño, costos de indemnización de daños. Lastimosamente, también en este punto, mis queridos estudiantes, con mucha pena veo en la televisión que en el sector minero, especialmente en el departamento de Potosí, la mortandad de personas, de trabajadores mineros, es demasiado alta. En lo que va de este año, estamos recién en el quinto mes y eso, ya han muerto 60 personas por accidentes laborales dentro de las minas, ya, trabajos relacionados con la minería. Como auditor operativo, como auditor ambiental, voy a ver por qué se suceden estas situaciones. ¿Qué sé yo? Falta de prevención, la principal. ¿Ya? Falta de implementos de seguridad, casco, botas, ¿cómo se llama esas máscaras de oxígeno? ¿Ya? Porque convengamos que hay lugares de la mina donde salen emanaciones gaseosas venenosas, ¿ya? O sea, se produce al interior de la mina, ustedes saben que están metros bajo tierra, 100, 200, 300, 500 metros bajo tierra, 1000 metros bajo tierra, ¿ya? Donde se producen estos gases que son altamente nocivos y para contrarrestarlos se necesitan equipos especiales, máscaras, todo eso. Lo que les digo, mis queridos estudiantes, es que todo esto ya está escrito desde hace muchos años en la Ley General del Trabajo como parte de la seguridad industrial de las empresas, especialmente mineras. Pero, ¿por qué no se cumple? Qué sé yo, no sé, tal vez el minero diga, no, es muy molestoso andar con esa máscara, el casco es muy pesado, esto, lo puede ser, pero mayormente es la dejadez de los jefes, los encargados de controlar la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. Y también de los dueños y gerentes que no hacen el control correspondiente o les dan la provisión de los materiales necesarios. ¿Ya?
Hay puntos que nosotros tenemos que ver y muchas veces están inmersos en este tipo de situaciones que muy tristemente, mis queridos estudiantes, nos da un resultado, si ustedes se dan cuenta, horroroso. Ya 60 seres humanos que han fallecido en el interior mina, en diferentes accidentes que deberían estar prevenidos, que no deberían ocurrir. En el punto F nos habla de costos derivados de las nuevas exigencias del entorno, costos de las nuevas o reformadas instalaciones por imposición legal de proveedores o clientes, costos de transporte por adopción de la normativa o acuerdo con clientes, mayores costos de materia prima por recogida de residuos por parte del proveedor. En el inciso G nos habla de los costos derivados en la mejora de la imagen medioambiental de la empresa, patrocinio de las actividades medioambientales, costos de creación y mantenimiento de mercados ecológicos, costos de respuesta a solicitudes de información medioambiental externa, costos de diseño de nuevos productos, costos incurridos como consecuencia de premios pagados por actividades participativas, concursos, becas, donaciones, fundaciones, regalos, dotaciones escolares, equipos, etcétera. Puede suceder que nuestra empresa pague a una institución de beneficencia un aporte. ¿Ya? Diga, bueno, ustedes trabajan con el medio ambiente, es una entidad que ayuda al medio ambiente, qué sé yo, en fin. La ley 843 me faculta a poderles dar hasta el 10% de mis utilidades eh, como un gasto no imponible, o sea, no deducible, ¿ya? Solamente hasta el 10% y con el debido respaldo de que ustedes son una institución legalmente constituida, tiene personería jurídica, sus resoluciones están aprobadas para operar como, qué sé yo, como una entidad sin fines de lucro, ¿ya? Fundación, ONG, asociación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y recién podré hacer este desembolso de hasta el 10% de mis utilidades. ¿Ya? En el punto H nos habla de los costos de sistemas de control y medición. En el inciso I nos habla de los costos no desembolsables, o sea, que no han tenido salidas. Por ejemplo, los costos repercutidos por externalidades, costos de fugas, daños a la cultura y al paisaje. O sea, son costos que se han incurrido, pero que no están ahí directamente inmersos en una salida de dinero, al menos en el corto plazo. J nos habla de los costos jurídicos, con los gastos de abogados, tasas, penalizaciones, etcétera, etcétera. Sabemos que estos costos ambientales no son deducibles, no son deducibles. K, otros costos de carácter específico, como ser costos de implantación del plan de gestión ambiental, contratación de personal específico para el medio ambiente, dotaciones a la provisión contra activos por pérdidas permanentes de valor, suelos contaminados, instalaciones obsoletos, productos inservibles, etc. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí?
Nada, nada, no hay preguntas, comentarios, ninguna inquietud. No, licenciado. Bueno, en este último punto, mis queridos estudiantes, es importante aclarar un aspecto cuando hablamos de los suelos contaminados, instalaciones obsoletas, productos invendibles, etcétera, etcétera. Sucede que en un paseo por Santa Cruz, por las nacientes del río Piraí, más en el occidente, como más en el oeste de Santa Cruz, donde nace el Piraí, por el Torno, por esos lugares, yo me percaté de ver mucha maquinaria industrial, maquinaria petrolera botada prácticamente a orillas del río Piraí. Imagínense la contaminación que sigue causando esa maquinaria petrolera ahí oxidada y que sigue saliendo sus agentes contaminantes como ser metales pesados y químicos y otras cosas que han quedado en esas maquinarias y que no han sido retiradas en su momento. Sí, son maquinarias que están ahí desde hace 50, 60, 70 años, no sé. Si uno va, las ve, es simplemente chatarra, pero nos sigue ocasionando un daño ambiental y a una corriente de agua como ser el río Piraí. ¿Ya? A eso se refiere con cuando dice costos de reparación de suelos, de retiro de maquinaria, etcétera, etcétera, que es una obligación para las empresas realizarlo. ¿Por qué? Porque está tipificado, está escrito en la ley 1333 de medio ambiente, que es nuestra principal ley eh, ambiental que tenemos. Existen muchas otras, existe demasiada normativa ambiental, pero como alguna vez les he dicho, lastimosamente no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Bueno, son muchas las razones y en muchos casos ni siquiera son razones. ¿Ya? Son simplemente descuidos, omisiones, eh, qué sé yo, la gente que no tiene, no asume la responsabilidad de sus actos, empresas que no quieren gastar, etcétera, etcétera. Y ahí volvemos a lo que decíamos al principio cuando nos hacemos la pregunta de cuánto costará remediar en el medio ambiente, también deberíamos hacernos otra pregunta que es cuánto le costará a nuestra civilización no hacerlo. El ejemplo, por ejemplo, de esta maquinaria petrolera que está ahí en el río Piraí y que, bueno, que sigue contaminando el río. ¿Qué pasará con el tiempo? Y ya, en fin, alguien tendrá que venir, llevárselo, pero sí, cuesta plata, pero tampoco tienen que dejarlo ahí indefinidamente a que siga contaminando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación de sustentabilidad con las generaciones futuras. 8.2 costos ecológicos y costos medioambientales inducidos. Cuando decimos inducidos, mis queridos estudiantes, estamos diciendo los hemos llevado hacia dónde? Hacia hacer algo, inducir a hacer algo. También es compatible con la clasificación anterior a la que distingue los costos medios ambientales entre A, costos ecológicos referidos a la prevención y B, costos medioambientales inducidos, entendiéndose por tales los de reducción de los efectos nocivos y la reparación de los daños medioambientales causados. Punto 9, tratamiento de los costos medioambientales. 9.1, asignación de costos medioambientales. Los costos de las medidas anticontaminantes son aquellos que evitan los deterioros medioambientales que guardan relación con la valoración del daño ocasionado y que no es fácil establecer una correspondencia entre el costo de las medidas medioambientales adoptadas
y la valoración del daño medioambiental evitado. En la práctica existen empresas que ocasionan un daño ambiental que pudiera haber sido evitado mediante la aplicación de medidas anticontaminantes. Hay otras veces que el daño medioambiental es inseparable de la propia actividad. Ejemplos que se suceden en las empresas mineras, petroleras, forestales, de construcción, etcétera. Y por lo tanto serán necesarias las actividades de descontaminación y de restauración. Deduciendo la importancia de conocer la relación que en una empresa juegan las magnitudes siguientes: A, deterioro del medio ambiente; B, costo de las medidas anticontaminantes. Cuando yo hago una actividad minera, como les he dicho, normalmente cavos socavones, ya se hacen socavones muy grandes, muy profundos, ya, y muchas veces encuentro agua, pero lo más grave es cuando nos topamos con algunos, se llaman bolsones de aire, eh, que está contaminado, que es venenoso, venenoso. ¿Por qué? Porque ahí en las profundidades se ha producido el fenómeno físico-químico, ya, de que el aire se ha envenenado. Ya. Por ejemplo, puede ser con no solamente el monóxido de carbono, sino algunas emanaciones de azufre y de otros componentes gaseosos que hacen que ese aire sea prácticamente venenoso. Observándose que es un problema bidimensional y que gráficamente sería, hagamos una pequeña abstracción, vayamos al eje de las abscisas y coordenadas en la gráfica y vamos a ver en el eje de abscisas ya el deterioro del medio ambiente y en el eje de las ordenadas el costo de las medidas anticontaminantes. Esto en realidad es un gráfico, ya como dicen los economistas, de mutuamente excluyente. Ya cuando aumenta el deterioro del medio ambiente, ya o sea, es inversamente proporcional al costo de las medidas anticontaminantes, permitiendo establecer la posición medioambiental en cada empresa con relación a su sector o espacio geográfico. También permite relacionar la variable mencionada a través del siguiente ratio, ¿ya? Costo de medidas anticontaminantes sobre el deterioro del medio ambiente como un ratio, como un indicador. La incorporación del costo medioambiental se efectuará en el momento de su devengamiento o pueden prevenir los costos periódicos medioambientales ocasionados por la aplicación de actividades de prevención o saneamiento ecológico, o que pueden derivarse de amortizaciones vinculadas a los activos medioambientales o incluso del registro de las contingencias medioambientales. Cuando el sistema de costos empleado es el costo completo, los costos de descontaminación y restauración medioambiental de carácter operativo forman parte integrante del costo industrial o de los outputs, salidas, y los de carácter no productivo minorarán el margen comercial y el resultado de la actividad, según sea de carácter comercial o no. En cambio, si el sistema es un costo variable, será preciso distinguir entre costos fijos y costos variables. Solamente para recordarnos, los costos fijos son aquellos que nosotros los vamos a erogar o hacer independientemente de que se haga la producción o no. Ejemplo, los alquileres de edificios. Independientemente que yo tenga producción o no, tengo que pagar el alquiler. Y los variables, bueno, están en función a la producción de bien o servicio, dado que el margen de contribución solo tendrá en cuenta estos últimos. Me refiero a los costos variables. Bajo la perspectiva de la contabilidad de costos, será necesario considerar los siguientes puntos. A.
el costo a priori o costo estimado de instalaciones y demás inversiones, sistemas de gestión, etcétera, necesarias antes y después del momento de la aceptación de los residuos. B, el costo normal estimado del año, que se genera por la ubicación, transporte, manipulación, mantenimiento, limpieza de gases, protección sanitaria, etcétera, que se generan en cada ejercicio contable a causa de los residuos registrados en el mismo. C. El costo a priori o costo estimado derivado del mantenimiento de nuevas ubicaciones, de nuevos requisitos legislativos, del tratamiento de gases, de los transportes, de la reposición de equipos, etcétera, durante el periodo al cierre del depósito. Todos los costos se han estimado sobre la base de una serie de hipótesis financieras y no financieras. Y así, entre las hipótesis financieras se puede mencionar los capitales invertidos, el capital, el tipo de interés, la tasa de inflación o deflación, los costos e ingresos esperados, etcétera. Entre las hipótesis no financieras se encontrarán los años de vida útil de los activos, los cambios legislativos, los cambios previsibles en la tecnología contemplada, la imagen empresarial, el contexto sociocultural, etc. El costo normal del año se asigna a los outputs, salidas, o al periodo contable en cuestión. El costo a priori y el costo a posteriori serán imputados a cada uno de los años de funcionamiento del activo del depósito, en virtud de un criterio de reparto que se mantendrá de manera consistente periodo tras periodo. Y en el caso contrario se deberá dar cuenta en el informe de contabilidad del impacto cualitativo y cuantitativo del cambio, deduciéndose que el costo medioambiental total periódico derivado de la tendencia y gestión del depósito de residuos sería de la suma de el costo normal, la parte correspondiente del costo a priori y la parte correspondiente al costo a posteriori. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración, mis queridos estudiantes. Cuando hablo del costo a priori, es el primer costo que se me ocurre, el primer costo que estoy determinando, a priori, ¿ya? No siempre es totalmente exacto, pero es a priori el primer costo. Y cuando hablamos del costo a posteriori, es el costo posterior, que luego de, que no está tan pulido, pero llega a ser posterior al hecho generador del costo que estamos mencionando. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo claro, licenciado. Gracias, muchas gracias. Bueno, si bien todo esto, mis queridos estudiantes, son conceptos teóricos, en muchos de los casos, como hemos podido ver, se aplican a la realidad. Ya, los costos medioambientales tienen la virtud de poderse, como les dijera, integrar al costo general de productos y servicios a través de toda esta clasificación que hemos venido desarrollando. En el punto 9.2 hablamos de los márgenes medioambientales, pero antes de avanzar tendríamos que definir lo que son los márgenes. Para gestión o el management, para la administración, la palabra margen es muy referido a la utilidad bruta que nosotros conocemos como la primera utilidad que hemos determinado. Aquella utilidad que hacemos cuando empezamos a describir nuestro estado de resultados. Ingresos menos costos, igual margen bruto o utilidad bruta. En administración es más conocido como el margen y es importante el margen para determinar
la gestión que vamos a realizar, cuáles gastos más vamos a hacer, qué otras cosas salen de ese contexto de ingresos y de costos. Margen medioambiental hay que considerarlo desde una perspectiva abierta y flexible y en todo caso de forma independiente a los márgenes que la empresa hubiera podido calcular. En la contabilidad de gestión habitual, como en la contabilidad financiera, de la diferencia entre lo que la empresa considera como ingreso medioambiental y lo que estime como costos ambientales, surgirá el margen medioambiental. Unos y otros podrán tener componentes comunes con los ingresos y costos respectivamente se hayan considerado en los otros ámbitos contables, pudiendo así no ser comunes diversos elementos que se tienen en cuenta bajo esa perspectiva medioambiental. Por lo que vamos a relacionarlos de la siguiente manera. Ingresos medioambientales menos los costos medioambientales igual al margen medioambiental o a la ganancia medioambiental. La composición de este margen podría ser formulado libremente por cada organización, que a modo de ilustración se expone en el siguiente cuadro. Composición del margen ambiental, un poquito bajándolo a tierra, por así decir, ya vamos a hablar de cuáles son los ingresos medioambientales. Ingresos por los bienes ecológicos producidos, ingresos resultantes de la mejora de la calidad ambiental, ingresos de los productos reciclados, reducción del consumo de material debido al reciclaje, otros ingresos derivados por la actuación medioambiental. Aquí, por ejemplo, podemos echar mano de un ejemplo paradigmático en la industria azucarera de Guavirá. Como ya les había comentado anteriormente, Guavirá, la azucarera, el ingenio azucarero de Guavirá en Santa Cruz, de un desperdicio, de un residuo como es el bagazo de la caña, produce energía eléctrica. Obviamente tienen una generadora de energía eléctrica. Esta generadora de energía eléctrica produce tal cantidad de energía eléctrica que incluso tienen para venderle al pueblo. Bah, ya no es un pueblo, Guavirá es una ciudad grande de más de 100.000 habitantes, ¿ya? Eh, pero eso constituye un ingreso medioambiental directo. ¿Por qué? Porque ha sido sacado de algo que era y el 4, los costos administrar medioambientales estarán derivados de lo que como los materiales servicios. empleados. Alguien. No, creo que me olvidé 4. Hola, hola. Nael Calderón, ¿alguna pregunta, algún comentario por ahí? ¿Cómo vamos? Todo bien, Lisa, disculpe. Ya, ok, todo bien. A eso se refiere, si ustedes lo ven, mis queridos estudiantes, ya hablamos puntualmente de lo que son los ingresos medioambientales y los costos medioambientales. Pero este enfoque muchas veces está no solamente en la contabilidad, esto está registrado en las cuentas contables, siempre y cuando esto haya sido incluido, incorporado dentro de lo que es nuestro plan de cuentas, nuestra nomenclatura contable que utilizamos en la empresa, etcétera, etcétera. Les hablaba de los costos medioambientales como los materiales empleados, costos de suministros, costos de manipulación y tratamiento de recursos, costos derivados de actuaciones administrativas, costos de primas de seguros ambientales, costos de amortización, depreciación y otros costos derivados de la actuación medioambiental. Sabemos que ingresos menos costos siempre va a dar una utilidad, que en este caso se llama, en la palabra es el margen. Ya, quiere decir ganancia, ya la primera ganancia.
Luego en el punto 10 nos habla muy escuetamente, mis queridos estudiantes, del cuadro de mando integral. Para el tratamiento estratégico de costos, resulta muy interesante establecer un conjunto de indicadores y de cuadros o informes medioambientales que podrían integrarse en su conjunto en un cuadro de mando integral. Este concepto, mis queridos estudiantes, está muy referido a lo que se llama el Balance Scorecard, que es el cuadro de mando o el tablero de comando, que no es nada más ni nada menos que una serie de indicadores que utiliza la gerencia ya para poder controlar desde ahí al funcionamiento de la empresa. En el punto 10.1 nos habla de los ratios medioambientales. A continuación presentamos algunos ratios medioambientales que pueden resultar de utilidad a las empresas, que son los siguientes. Sabemos también, mis queridos estudiantes, que cuando hablamos de un ratio, ya estamos hablando de algo así como el ratio o indicador de la prueba ácida. En análisis financiero, ustedes saben, se utiliza mucho la prueba ácida, que en realidad es eh, la disponibilidad que tiene la empresa sobre, sobre ya el pasivo corriente. Lo propio, existen estos ratios o estos indicadores en el tema ambiental, como por ejemplo la calidad de vida, los costos ambientales, el consumo de energía, los activos medioambientales, la generación del valor añadido, la tasa de reciclaje, la tasa de desecho, la tasa de rechazos, etc. Luego entramos a ver, mis queridos estudiantes, a lo que es el informe para la evaluación de alternativas medioambientales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta? Nada, nada, todo clarito, todo bien. Y estamos entrando a la recta final. Decimos ingresos relevantes, obtención de las ventajas comparativas al actuar por encima de los requisitos. Otro ejemplo, los incentivos adicionales por actuaciones medioambientales positivas, ahorros en costos, ahorros de primas y seguros por responsabilidad civil medioambiental, facilidades crediticias, ahorros de sanciones, mejora de imagen. Entre los costos relevantes vamos a tener las sanciones por incumplimiento, reparación del daño causado, cierre de instalaciones, modificaciones y traslado de actividades por denuncia, lo que nos va a dar lo que se llama el resultado medioambiental. El formato de informes que se expuso anteriormente podrá ser utilizado en mayor o menor medida por las empresas en función a sus posibilidades y sus objetivos informativos. Se expone en este trabajo final como meras propuestas orientativas que, con el formato propuesto o con las variaciones que resultan convenientes, pueden resultar útiles para la información y la gestión medioambiental de la empresa. El punto 11 nos habla de la ayuda para la reducción del impacto ambiental en la cadena de valor y otro. Investigación y desarrollo. En el desarrollo de los productos de la empresa se evitan las sustancias contaminantes y es una serie de cuestionantes que se da a la investigación y desarrollo, al departamento de compras, a la producción, que está dentro de lo que se llama la cadena de valor, la logística. En otro punto está la utilidad de los productos, el marketing, el personal, que siguen formando los eslabones de esta cadena de producción, las informaciones, la eliminación de residuos, etc. ¿Qué tal? ¿Cómo llegamos hasta aquí, mis queridos estudiantes? ¿Cómo vamos? ¿Qué les ha parecido el paper? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? ¿Qué les ha parecido el documentito, el escrito? Que si bien lo he escrito hace
casi 20 años. Muy contento veo de que muchas de estas cosas se están confirmando en la vida práctica, en la vida de las empresas, etcétera, etcétera. Y varios de estos puntos incluso pueden ser utilizados dentro de lo que se llaman los informes no financieros, vale decir, los informes que hacen los gerentes referidos al tema ambiental. Por último, entramos a ver la parte de las conclusiones del trabajo. Digo, la gestión de contabilidad de costos medioambientales es aplicable como una herramienta para obtener ventaja competitiva, tanto en la diferenciación en costos bajos, lo que se llama el liderazgo de costos, o bien ofreciendo productos de calidad superior, diferenciación de productos. Habíamos dicho, ejemplo, los relojes Rolex, los automóviles Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. Uno de los elementos más importantes donde tiene efecto el medio ambiente es en la gestión de los costos de calidad, que estaría representado en la medición y la vigilancia de los costos en función de una clasificación de 4 elementos: prevención, evaluación, falla interna y falla externa, donde se focaliza el efecto de la gestión del medio ambiente. Cuando la empresa tenga un comportamiento ambiental correcto o adecuado, o razonable, como decimos los auditores, estará en posición de conseguir importantes ahorros en el costo de las primas de seguro, de responsabilidad civil ambiental, y por otro lado también las condiciones para obtener facilidades crediticias que pueden incrementarse con una buena gestión ecológica mediante el ahorro de gastos de tramitación y demostración relacionado con estas operaciones. Hoy en día, mis queridos estudiantes, es importante el comportamiento ambiental de las empresas, especialmente para conseguir créditos bancarios, especialmente con bajas tasas de interés, donde el requisito esencial es el comportamiento ambiental. Estos ahorros que no se registran en la contabilidad financiera y que están reportados en la contabilidad, en los reportes no financieros o gerenciales, se tienen en cuenta en el modelo de decisión, ya que al ser relevantes se medirán en términos de oportunidad. Los costos medioambientales que a la hora de tomar determinadas decisiones económicas o de inversión de la empresa pueden ser fundamentales para llevar a cabo un análisis general de las connotaciones o efectos ambientales que pueden acarrear dichas decisiones. También la contabilidad de costos reflejaría el impacto del medio ambiente, los llamados costos verdes o ecológicos, que son los derivados en tener en cuenta del impacto del medio ambiente y son generados en actividades relacionadas con la cadena de valor y que en su parte benéfica evitan la destrucción del ecosistema. Eso nos lleva a pensar, mis queridos estudiantes, a que ¿pueden los costos medioambientales convertirse en una herramienta estratégica para obtener ventaja competitiva? Concluimos que la respuesta a esta pregunta es sí, como hemos podido ver en el desarrollo y en la operatoria de los costos medioambientales aplicados a la gerencia estratégica de costos. Se constituyen una herramienta para obtener ventaja competitiva sustentable dentro del liderazgo de costos bajos o por la diferenciación de la calidad superior. Como hemos podido ver, mis queridos estudiantes, especialmente en ¿cómo se llama? En el ejemplo de Pepsi, habíamos visto de que PepsiCo de Bolivia en realidad está como les dijera, inmersa eh, en, en una, ¿cómo les podría decir? No digamos una competencia, no digamos lucha, esa palabra es muy
muy ruda, por así decir, en una competencia con su rival que es Coca-Cola y que, bueno, este último tiempo ha rebajado sus productos de tal manera que, bueno, la gente lo está prefiriendo a la Coca-Cola. En buena hora porque tenemos un producto de calidad de cola y, bueno, un poco más barato que el clásico Coca-Cola. Pero lo que voy lejos de esta guerra de marcas es de que sí se puede rebajar costos con, con este tipo de conceptos y utilización, por ejemplo, de envases reciclados, materia prima más económica, etcétera, etcétera, o lo que hace Industrias Azucarera de Guavirá con la producción de la energía eléctrica a partir de un residuo que ellos tienen, que es el bagazo justamente de la calle. Preguntas, comentarios hasta aquí, mis queridos estudiantes. Todo claro, licenciado. Gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, ahora que están, gracias, que están casi todos, decirles que el día miércoles 27 de mayo, a la hora establecida, se va a dar el primer examen parcial. También la próxima semana les voy a hacer llegar las diapositivas de lo que más o menos hemos avanzado en el transcurso de este tiempo. Preguntas, comentarios hasta ahí antes de pasar a la lista. Nada, nada, todo clarito, todo bien. Bueno, me alegro que les ha parecido el paper, que les ha parecido el escrito de los costos ambientales. Y con mucha alegría veo de que se va confirmando aquello que había arrancado como una pregunta. Gracias, queridos estudiantes. Por favor, eh, tómese la lista correspondiente al día de hoy. Atentos a sus números, por favor. Gracias. Los veo la próxima clase. Chicos, voy a pasar por códigos, por favor. Código 1. Presente.